En días recientes, numerosas personas se han referido a la proclama de los 10 nuevos mandamientos. ¿De qué se trata realmente? Entre el 6 y el 18 de noviembre de este año 2022, se celebró la versión número 27 de la COP en la localidad Sharm el-Sheikh, en la península Sinaí, en Egipto. Las COP son reuniones de alto nivel, auspiciadas por la ONU y otras organizaciones, para discutir ideas y políticas que ayuden a mitigar o eliminar los efectos del llamado cambio climático. Aprovechando esta reunión, el Instituto Interreligioso para el Desarrollo Sustentable, junto con otras iniciativas y programas religiosos de distintas partes del mundo, organizaron un evento especial en el que líderes de diferentes religiones, incluyendo el judaísmo, el cristianismo, el islam, el budismo y religiones de la India, proclamaron los llamados 10 principios universales del arrepentimiento climático. Originalmente, los organizadores tenían la intención de que los líderes religiosos se reunieran en el monte Sinaí, por las implicaciones históricas y religiosas que esta montaña tiene para las religiones abrahámicas, que son de las más grandes del mundo. Pero dado que Egipto no lo permitió, tuvieron que dispersar las reuniones y celebrar el evento en el monte Sinaí solo con unos cuantos representantes, mientras otros líderes celebraban la ocasión desde otras ciudades como Jerusalén o Londres. El caso es que esta proclama de los llamados 10 principios universales del arrepentimiento climático ha provocado no pocas reacciones negativas y críticas de diferentes grupos, que han esparcido la idea distorsionada de que se trata de un intento por sustituir los 10 mandamientos de Moisés. Veamos de cerca estos 10 principios universales del arrepentimiento climático, tal como lo expresan oficialmente sus proponentes, y veamos por qué se ha producido el enojo de ciertos grupos. Número 1. Reconocemos la responsabilidad humana de amar y proteger la naturaleza. La creación no es nuestra posesión. La persona humana debe reconocer esto y encontrar el lugar que le corresponde en relación con este hecho fundamental. Para algunos de nosotros, esto conduce a un sentimiento de gratitud por los regalos de Dios y por el don de la vida misma, en el que la humanidad ocupa el lugar que le corresponde como socia y co-creadora en el avance de la vida de toda la creación. Para otros, la creación misma es sagrada. Obviamente este razonamiento tiene que haber molestado a los sectores conservadores de las religiones abrahámicas. Y es que aquí subyace una verdad esencial que muchos no han logrado ver, que el ser humano no es el dueño del planeta, ni de la vida que hay en él. Y mientras no comprenda esto, seguirá creando desarmonía y destrucción. Ya lo hemos dicho muchas veces en el canal, ni siquiera nuestro cuerpo es nuestro, tan solo es un préstamo que nos hace el planeta y que tarde o temprano hay que devolver. Número 2. Debemos tratar toda la vida con reverencia. La creación no es simplemente externa a Dios. Está de manera significativa permeada por la presencia y el ser de Dios y manifiesta la actividad divina y la realidad. Tal entendimiento se encuentra en todas las tradiciones, ya sea como la visión universal o como una voz entre otras. Alternativamente, la naturaleza está permeada de lo espiritual
y manifiesta la realidad última en cada partícula. Es evidente que este concepto de lo natural se contrapone a la concepción conservadora de un Dios externo a una naturaleza vista como un objeto para beneficio exclusivo del ser humano. Sin embargo, dejando a un lado la creencia en un Dios creador, lo cierto es que somos parte de un todo profundamente interconectado y no nos asiste ningún derecho a dañar o abusar de los demás, incluyendo el planeta mismo. Número 3. Debemos cuidarnos unos a otros y al planeta. Dentro de la creación y entre los humanos y otras partes de la creación, así como entre las comunidades religiosas, existe una interdependencia. Todos son parte de un todo mayor en el que cada elemento recibe y da influencia, impacto, amor y crecimiento. Es interesante aquí cómo se enfatiza la profunda conexión que existe entre todos y cómo a partir de esa interconexión es que la humanidad es capaz de crear un mundo de crecimiento y prosperidad. Pero para lograrlo, es preciso aceptar a la naturaleza en una posición equivalente al ser humano, no supeditada a él ni mucho menos a su servicio, lo cual, por cierto, no encaja en las creencias de ciertos sectores de la población. Número 4. Reconocemos que somos responsables del bienestar de toda la vida, tanto en la actualidad como para las futuras generaciones. La tarea distintiva de la humanidad es nutrir y servir a este dador de vida interdependiente, y así resistir la tentación de la explotación, el despilfarro y el daño. Actuar en interés del bienestar humano no puede ser algo que se persigue de manera separada del trabajo por el bienestar de todo el orden creado. Esto encuentra dos expresiones destacadas: el compromiso de no dañar la creación y la responsabilidad de protegerla, el compromiso de servir, avanzar y ayudar en el crecimiento y evolución de todas las partes de la creación. Este principio no solo enfatiza la responsabilidad especial que recae en el ser humano en su relación con la naturaleza, sino también destaca una interesante perspectiva, la de que la posición humana es la de servicio, no de dominio, como ha sido lo común en la mentalidad moderna, que ve a la naturaleza como un recurso y no como un hogar o como parte integral de la vida humana. Número 5. Una disciplinada vida espiritual es útil para superar los desafíos del cambio climático. La persona humana tiene capacidades que conducen a la realización de esta visión, así como fuerzas que son destructivas. El ego, el egocentrismo, la codicia, la arrogancia y más son rasgos negativos que se derivan de un sentido limitado de la persona humana. Estos tienen el potencial de destruir a la humanidad y a la creación. El alma, o los aspectos superiores de la persona humana, tienen la capacidad de llevar a cabo la visión más completa del papel de la humanidad en el esquema más amplio de lo que significan la vida y la creación. Es interesante aquí cómo se introduce una percepción profunda de lo que el ego, la arrogancia y la codicia influyen en las acciones humanas, principalmente porque el ser humano se deja guiar por su orgullo y sus deseos egoístas y no por los aspectos más elevados de su espíritu o su ser. Se trata de una visión de la espiritualidad mucho más amplia de lo que suele entenderse en la mayoría o en muchos sectores de la población.
Número 6. Usa el pensamiento, el habla y la acción solo para el bien. Existe una relación inherente entre la persona humana, dentro, y la naturaleza y la realidad objetiva, fuera. Los pensamientos, el habla y la acción tienen la capacidad de causar daño o sanar. Es notable cómo en este principio se le ha dado un papel esencial al pensamiento, no solo a las palabras y a las acciones. Aquí en el canal hemos comentado en varias ocasiones que no solo nuestras palabras y actos causan impacto en la realidad, sino también nuestros propios pensamientos, tanto para traer el bien como para causar daño, y que por tal razón debemos ser conscientes de ellos. Número 7. Toda persona humana se beneficia de un continuo esfuerzo por purificarse, elevarse y transformarse a sí misma a la luz de una visión superior. Sobre la base de esta comprensión de la persona humana y su papel en la creación, los procesos de crecimiento, transformación, retorno y arrepentimiento son fundamentales para la existencia humana. Este principio va en consonancia con el número 5, en la medida en que se basa en una noción de lo espiritual mucho más amplia y profunda de la que suele concebir gran parte de la población. O sea, se concibe el crecimiento y transformación espiritual más allá de simples conceptos de bien y mal, más bien incluyendo la relación del ser humano con el mundo y su propio camino de desarrollo interior. Número 8. Actúa sabiendo que cada acción cuenta. Hay reacciones cuando hacemos daño a la tierra y a los demás. Las acciones tienen consecuencias y ninguna acción puede ser ignorada. El peso de nuestras acciones y sus consecuencias a corto y largo plazo nos llevan a encontrar formas de mitigar las acciones dañinas y trabajar por el bien. Aquí se vuelve a la idea de que el ser humano debe ser plenamente responsable, haciendo énfasis, esta vez, en las acciones. Esta importancia dada a la responsabilidad humana ha sido básica en el desarrollo de todos estos principios, quizá porque es uno de los aspectos que más ha descuidado la humanidad. Número 9. Toma seriamente las lecciones y observaciones que la humanidad ha alcanzado mediante la aplicación de su mente en el estudio científico y a través del sentido común. Fortalecidos por la mente, la razón y la comprensión espiritual, adoptamos una visión consciente y atenta del mundo natural. Esta importancia dada a la ciencia y a la racionalidad humana es un reconocimiento interesante de parte de los sectores religiosos, que de alguna manera aceptan que las dimensiones racional e intelectual, junto con la espiritual, son parte integral de un ser humano atento y consciente. Finalmente, número 10. Sé sensible a las intolerables inseguridades e injusticias en las que viven tantos congéneres humanos. La vida del amor atento e inteligente se encarna en la compasión, en la apertura al dolor y a la vulnerabilidad del mundo. El cuidado del otro se expresa en el amor y la compasión como principios espirituales fundamentales. Estos deben aplicarse a otros humanos, comunidades humanas y otras partes de la creación. La compasión significa sufrir con los demás, sentir el dolor de la tierra, de los pobres y de quienes sufren las consecuencias del cambio climático. Abrir nuestro corazón a su dolor nos llevará al cambio.
Oponerse a este principio es negar lo más básico de lo que significa humanidad. Como muchos ya sabrán, en este canal siempre hemos manifestado nuestra oposición a las religiones. Sin embargo, hay que reconocer que estos 10 principios universales del arrepentimiento climático son un esfuerzo notable para que la humanidad aprenda a vivir en armonía con el planeta y consigo misma. También es evidente que estos principios no pretenden sustituir los clásicos mandamientos de la Biblia. De hecho, de muchas maneras se pueden añadir a ellos. Así que llamarlos los 10 nuevos mandamientos ha sido una forma de manipulación de los sectores conservadores para crear desconfianza y oposición en torno a esta proclama. Ciertamente, existen grandes intereses y grupos de poder detrás de muchas políticas mundiales, pero eso no significa que todos los esfuerzos por aliviar uno u otro problema sean el resultado de intereses oscuros. También hay iniciativas positivas, máxime si los principios que las respaldan descansan en la tolerancia, el respeto y la necesidad de la empatía. En este caso, independientemente de si el ser humano ha tenido o no incidencia en el cambio climático o de cuál sea su posición religiosa, la verdad es que la humanidad ha contaminado, destruido y abusado del planeta y de la vida que hay en él. Entonces sí resulta positivo que diferentes religiones hayan tenido la iniciativa de coincidir en puntos en común y en tratar de resolver los problemas desde una posición armónica. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.